Acá está. Bien, entonces, lo que estábamos hablando de intubación vigil, una vez que se le coloca el anestésico local, lo que se hace es colocar el tubo hasta las cuerdas vocales. Una vez que el anestesiólogo, porque obviamente el anestesiólogo tiene que utilizar el laringo, ¿sí? Tiene que abrir la boca con el laringo, no es solamente que se le metamos el tubo en la boca o por la nariz. Tiene que entrar el laringo, por eso lo que se hace es bloquear estos reflejos laringeos para que no tenga náuseas, ¿sí? Para el anestesiólogo poder poner el laringo. Entonces, nosotros ya vamos a tener en mano el propofol y ya autoconectado en la vía del paciente, ¿sí? Sin administrarlo, solo ya colocado. Entonces, cuando el anestesiólogo ve que la punta del tubo está por encima de las cuerdas vocales, nos va a pedir a nosotros los técnicos que lo durmamos rápidamente. Entonces, ahí hacemos el propofol rápido, el paciente se duerme y ahí él atraviesa las cuerdas vocales y se intuba al paciente. Una vez que pasó esto, se insufla el balón y ya después lo relajamos, ¿sí? Es un procedimiento muy rápido en el momento de la intubación en sí. Lleva mucho tiempo porque hay que prepararlo, este tema de los anestésicos locales, que el paciente trague, darle tiempo al anestésico para que haga su efecto, de por sí que el paciente colabore, porque están con un laringo abriendo la boca, metiéndote un tubo en la boca, que de por sí molesta, porque no pierde todo el reflejo, porque es un anestésico local, tampoco es que lo vamos a dormir completamente. Entonces, lleva como tiempo en este proceso, pero una vez que ya está posicionado, digamos, la intubación en sí es muy rápida. Entonces, por eso yo les digo que ustedes ya tienen que estar con la jeringa del propo hasta conectada en el balón de la guía, ¿sí? Cosa de que él apenas nos dé la orden, nosotros administramos el propofol y el paciente se duerma. ¿Sí? ¿Bien ahí? Sí, profe. Bien, intubación vigil. Muchas veces esto también se hace en posición de rampa, es decir, con el paciente casi sentado a 45 grados. Esta posición de rampa se utiliza para pacientes obesos, para la inducción y la intubación de los pacientes. Bien. Después, como ustedes van a ver que tienen lo que es el control hemodinámico, como les dije, hablamos recién, el objetivo es siempre mantener un volumen sanguíneo adecuado con el objetivo de compensar el gasto cardíaco y la tensión arterial. Tiene que estar lo más normotenso posible. Si es necesario, va a estar asociado a inotrópicos como la noradrenalina. Y la fluidoterapia va a estar guiada por este objetivo que dijimos que era controlar o mantener el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo. Entonces, la fluidoterapia y lo que es el control hemodinámico orientado por un objetivo. Dentro de lo que es el control respiratorio, obviamente ventilación mecánica, lo ideal, con un buen volumen, para mantener una buena oxigenación, mantener o controlar lo que son las presiones de la vía aérea. Obviamente el descontrol hemodinámico puede llevar a la desaturación o a la hipoxia. Entonces, con más razón acá, por eso es lo que le digo que vamos a poner un buen volumen, y más que un buen volumen, una buena FiO2, ¿sí? Con un mayor porcentaje de oxígeno que de aire, o a veces inicialmente solo de oxígeno para hacer esta compensación
Y después, a medida que se va estabilizando, vamos mejorando el tema de la ventilación. Y después, lo más importante, la analgesia postquirúrgica, que dependiendo la complejidad, la incisión quirúrgica que se haga y la posible dolor que tenga el paciente en el postoperatorio, es la medicación que nosotros vamos a utilizar. Vamos, como siempre, guiándonos en base a los escalones del dolor. Es como uno se va guiando. El primer escalón, estamos hablando de los AINES, los analgésicos no esteroideos, no opioides, el paracetamol, ¿sí? Y el metamisol, perdón, que es cuando hay un dolor reducido o lo podemos complementar a una anestesia regional, ¿sí? Lo otro que podemos utilizar, si ya hay un mayor dolor, el segundo escalón, que nos vamos a los opioides débiles, como la codeína o el tramadol, que son los más utilizados. Estos pueden estar asociados a los fármacos del primer escalón. Entonces acá es donde tenemos una analgesia multimodal también. ¿Sí? La anestesia o la analgesia multimodal puede estar dada por 2 procedimientos o por 2 grupos de drogas. En este caso va a estar asociado un opioide débil, como por ejemplo el tramadol, con algún AINES como diclofenac o ketorolac, ¿sí? Y después ya pasamos a un tercer escalón, que son los opioides potentes, para procedimientos muy dolorosos. Ahí vamos a utilizar morfina, fentanilo, que son los más utilizados. Obviamente siempre van a estar asociados al primer escalón, ¿sí? No mezclo opioides débiles con fuertes, ¿sí? Puedo combinar opioides débiles con analgésicos, opioides fuertes con analgésico, ¿sí? Y lo otro, como les digo, hay un cuarto escalón, ¿sí? Pero eso ya es más para tratamiento del dolor, que ya ahí tenemos lo que son los bloqueos periféricos, que ya son más específicos y tiene que ser un dolor extremo. Entonces, ese cuarto escalón lo dejamos para situaciones muy específicas. Que pueden ser, por ejemplo, el tratamiento del dolor para cuando tienen hernias de disco y todavía no tienen cirugías programadas. Lo que se hace es hacer como una especie de anestesia peridural, pero solo se deja el anestésico en coayudante con vitamina B12 y otros analgésicos, y eso tiene un efecto aproximadamente de 3 a 6 meses, ¿sí? Por eso le digo, es otro tipo de tratamiento. Pero nosotros dentro del quirófano vamos a llegar hasta el tercer escalón, que lo podemos utilizar, como les digo, en la administración con una anestesia peridural, por ejemplo, estos opioides como la morfina, donde se administra a través del catéter, o a través intravenosa en bombas de infusión continua. ¿Sí? Le dejamos una bomba que puede llegar a durar 12, 24 horas, que las primeras 24 horas son las más dolorosas. Entonces ahí le dejamos una bomba para la administración. Igual se le hace en bolo, endovenoso, para que cubra el despertar del paciente, y ya después se le deja para las primeras 24 horas que vaya pasando lentamente y siempre tenga analgesia. ¿Sí? Okay. Bien, importante más que todo lo que es la cirugía abdominal, en este caso de urgencia, la inducción. La inducción de estos pacientes, como les digo, con estómago lleno. Vamos a ver intubación de secuencia rápida en el 90% de los casos, o algunos casos, muy pocos, pero pueden haber intubación vigil,
control de hemodinamia, ¿sí? Por lo general van a venir con una presión baja, entonces hay que reponer volumen. Siempre hay que, en la mayoría de los casos, hay que reponer con sangre, entonces estar evaluando esto de los ASTRU, uno ya tiene que ver, ya tener todo preparado, porque sabemos, como les digo, vamos a dormir al paciente, le vamos a hacer la arterial, entonces yo ya tengo que tener para la arterial preparado. Ya tengo que tener los tubos para las muestras para el ASTRU, o para tipificarlo. Ya tengo que tener la aspiración, ya antes que entre el paciente, lo primero, la aspiración, tengo que tener los tubos listos, las drogas ya cargadas, porque obviamente va a ser una intubación rápida, ¿sí? Entonces no puedo perder tiempo en ir a buscar algo, ya tengo que tenerlo listo arriba de mi mesa. Ya vamos a dejar los inotrópicos preparados, es decir, la bomba de noradrenalina ya la voy a dejar preparada porque seguramente la voy a utilizar para aumentar esta presión arterial hasta que la repongamos con volumen. O a veces, pasándole el volumen, el paciente no se estabiliza, entonces sí o sí necesito este coayudante para estabilizar la presión del paciente. Entonces ya voy a dejar la noradrenalina cargada. O la voy a preparar rápidamente, ¿sí? Porque sé que la voy a utilizar. Fluidoterapia, ¿qué tipo de soluciones van a tener? Cristaloides. ¿Cuáles? Solución fisiológica. Ringer. Bien, voy a empezar con solución fisiológica, como para la inducción, pero automáticamente la vamos a pasar Ringer, ¿sí? Yo necesito utilizarlo para contrarrestar la acidosis metabólica que se me está produciendo. Bien, entonces vamos a pasar al Ringer. Entonces yo tengo que asegurarme de que en la guardia, porque como les digo, este tipo de casos más que todo lo van a ver en la guardia, haya Ringer. No puedo no tener Ringer, ¿sí? Dentro de las soluciones. Entonces, todas esas cosas las tienen que prever, obviamente antes de que caiga el paciente. Ustedes ya tienen que asegurarse de tener todo en sus quirófanos por si cae una urgencia de este estilo. Ya tienen que tener todo preparado. Y si no, asegurarse de pedirlo o que se lo traigan, cosa de que cuando venga el paciente ustedes ya tengan todo preparado. ¿Bien? Sí, sí. ¿Alguna duda? Sí, profe. No. No, profe. Bien. Importante también el tema de la sonda. Son pacientes que muchas veces los vamos a sondar previo a la inducción para vaciar el estómago. Y si no, siempre van con sonda nasogástrica u orogástrica. O podemos iniciar con orogástrica, que es de fácil acceso, y después, una vez que el estómago ya está vaciado, pasarlo a nasogástrica, porque a veces se van a la sala con la sonda, entonces ellos necesitan tener los cirujanos necesitan que el paciente quede sondado. Si va a sala, tiene que ir sí o sí nasogástrica. Entonces, bueno, la cambiamos y la ponemos naso. Para nosotros, el primer objetivo es vaciar el estómago. Entonces, a veces lo ponemos oro por una cuestión de practicidad y de que es de mayor fácil acceso que naso. Aparte, tenemos un poco menos complicaciones porque a veces cuando pasa por la nariz puede lesionar algún vasito y sangra, ¿sí? Entonces, tenemos menos complicaciones orogástricas. Entonces, se lo ponemos oro. Pero si no, pasamos a nasogástrica. Entonces, también tienen que tener las sondas en su mesa de anestesia. Son todos los ítems tienen que tener específicamente lo que son cirugías abdominales de urgencia. Ok, profe. Bueno.